Dos hombres aparentemente opuestos se encuentran en el corazón del Vaticano. Uno, líder espiritual de más de 1.000 millones de católicos. El otro, un expresidente agnóstico que pasó 14 años en prisión. Nadie imaginaba que José Mujica, el presidente más pobre del mundo, mantendría con el Papa Francisco una conversación tan profunda sobre Dios que estremecería los cimientos de la Santa Sede. Amigos, si valoran la autenticidad en un mundo de apariencias, suscríbanse a nuestro canal y cuéntenos desde qué rincón del mundo nos acompañan. Lo que Mujica compartió ese día no solo conmovió al pontífice, cambió para siempre la percepción de quienes presenciaron ese momento histórico. Acompáñeme y descubra la historia completa. El amanecer en Montevideo pintaba el cielo con tonos anaranjados, cuando José Mujica despertó en su modesta chacra de Rincón del Cerro. El expresidente uruguayo, conocido por su austeridad y sabiduría, contempló por un instante el rostro sereno de su esposa, Lucía Topolansky, que aún dormía. A sus 85 años, Pepe, como lo conocía el mundo entero, sentía el peso de la existencia de manera diferente. No era miedo a la muerte lo que lo invadía, sino una especie de contemplación pausada sobre el sentido de todo. Se levantó con cuidado para no despertar a Lucía y caminó hasta la cocina. Sus manos, curtidas por el trabajo en la tierra y endurecidas por los años de prisión durante la dictadura, prepararon mate con la misma dedicación con la que había gobernado Uruguay entre 2010 y 2015. El ritual del mate, tan arraigado en la cultura rioplatense, era para Mujica un momento de conexión con sus raíces y sus pensamientos. Afuera, su perro de 3 patas, Manuela, lo recibió con entusiasmo. Pepe sonrió al acariciarle la cabeza. Aquella mañana tenía un compromiso inusual que lo llenaba de expectativa. Viajaría a Roma para reunirse con el Papa Francisco. Era la tercera vez que se encontraría con el pontífice argentino, pero esta visita tenía un carácter especial. El teléfono sonó, sacándolo de sus pensamientos. «Buenos días, presidente», dijo la voz al otro lado. «Le confirmo que su vuelo sale a las 20:30 horas. El coche pasará a buscarlo a las 17:00. Álvaro Padrón, su asesor en política internacional, había gestionado personalmente aquel encuentro con el Papa. La relación entre ambos líderes se remontaba a 2013, cuando Mujica, siendo presidente, visitó el Vaticano por primera vez. «Gracias, estaré listo», respondió Pepe antes de colgar. Lucía apareció en la cocina restregándose los ojos con suavidad. «¿Ya preparando el equipaje mental para hablar con Francisco?», preguntó con una sonrisa. «Más bien, ordenando las dudas», respondió Mujica, sirviéndole un mate a su compañera de vida. «No es sencillo hablar con el líder de la monarquía más antigua del mundo, menos siendo un viejo tupamaro agnóstico como yo». Lucía asintió, comprendiendo el peso de aquella reflexión. «Ustedes dos tienen más en común de lo que parece», comentó mientras tomaba asiento frente a él. «Ambos creen en la dignidad humana por encima de las riquezas materiales». Pepe miró hacia el horizonte a través de la ventana, donde su pequeña huerta se extendía humilde pero productiva. «La primera vez que lo vi», recordó Mujica, me dijo, «usted comprenderá que esta es la monarquía más vieja que queda. Cambiar esto no es fácil», y entendí que estaba luchando desde adentro, como un guerrillero de sotana. Aquella mañana transcurrió con la tranquilidad habitual de la chacra. Mujica revisó sus plantas, alimentó a sus animales y dedicó un tiempo a leer bajo la sombra de un árbol. No tenía muchos libros, pero los que conservaba habían sido leídos innumerables veces, especialmente durante los casi 15 años que pasó encarcelado, muchos de ellos en condiciones infrahumanas, aislado en un pozo. A media tarde, Lucía lo encontró sentado en el porche, con la mirada perdida en el horizonte. «¿En qué piensas?», preguntó sentándose a su lado. «En Dios», respondió Mujica con franqueza. «¿Sabes?
Mis dudas son filosóficas. Tal vez yo creo en Dios. Tal vez, no sé. O quizás, como me estoy acercando a la muerte, lo estoy necesitando. Su esposa le tomó la mano, entrelazando sus dedos con los suyos. Sabía que, aunque Pepe se declaraba agnóstico, las grandes preguntas de la existencia nunca dejaron de acompañarlo. Lo que más admiro del Papa Francisco, continuó Mujica, es que está tratando de volver a las raíces del mensaje cristiano. La solidaridad, la preocupación por los más débiles, la sencillez. Eso es universal, va más allá de cualquier dogma religioso. A las 5 de la tarde, el auto enviado por el gobierno llegó puntualmente a la chacra. El chofer, un hombre de mediana edad, saludó con respeto al expresidente. Para él, como para muchos uruguayos, Mujica representaba un símbolo de honestidad política y coherencia personal, independientemente de las opiniones sobre su gestión. «Es un honor llevarlo, señor presidente», dijo el chofer mientras cargaba la pequeña maleta de Mujica en el maletero. «El honor es ser útil, muchacho», respondió Pepe con sencillez, «y déjalo de presidente. Eso ya pasó. Ahora solo soy un viejo más en el mundo». En el aeropuerto, algunas personas lo reconocieron y se acercaron a saludarlo. A diferencia de muchos líderes políticos, Mujica nunca había necesitado guardaespaldas ni protocolos excesivos. Caminaba entre la gente como uno más, conversando con naturalidad y escuchando con genuino interés. Un niño de unos 10 años se acercó con timidez. «Mi papá dice que usted es el presidente más pobre del mundo», le dijo con la inocencia característica de su edad. Mujica sonrió, agachándose para quedar a la altura del pequeño. «Tu papá se equivoca, amigo», le respondió con calidez. «No soy pobre, soy sobrio. Pobre es quien necesita mucho para ser feliz. Yo necesito poco, por eso soy rico en tiempo y libertad». Los padres del niño sonrieron, agradeciendo aquel momento de cercanía con un hombre que había rechazado vivir en la residencia presidencial durante su mandato, prefiriendo continuar en su modesta chacra donde cultivaba sus propias flores y verduras. Ya en el avión, Mujica ocupó su asiento en clase económica, rechazando el ofrecimiento de la aerolínea para viajar en primera clase. A su lado se sentó una mujer de unos 60 años, quien lo miró con sorpresa al reconocerlo. «¿Presidente Mujica?», preguntó, incrédula. «Él mismo», respondió con una sonrisa. «Pero ahora solo soy un pasajero como usted». La mujer, una uruguaya que regresaba a Roma donde vivía desde hacía 3 décadas, no pudo evitar entablar conversación. «¿Va a ver al Papa? He leído que tienen una buena relación». «Sí, voy a conversar con Francisco», confirmó Mujica. «Es un hombre valioso. Como le dije a los periodistas cuando lo conocí, es un papa que, si lo dejan, se va a poner a hacer una revolución en el seno de la Iglesia hacia la sencillez». «Es curioso», comentó la mujer. «Usted, que fue guerrillero y se declara agnóstico, encuentra puntos en común con el líder de la Iglesia Católica». Mujica sonrió ante la observación. «La vida nos va enseñando, señora. Cuando uno es joven, cree tener todas las respuestas. Luego comprende que son las preguntas las que importan. Francisco y yo coincidimos en algo esencial. Ambos creemos que la economía debe estar al servicio del ser humano, no al revés». Durante el vuelo, Mujica alternó entre la lectura de un libro sobre filosofía latinoamericana y breves siestas. Su cuerpo marcado por los años y las cicatrices de 6 balas recibidas durante su captura en 1970 necesitaba descanso. Al llegar a Roma, un representante de la Embajada de Uruguay lo esperaba. El diplomático, un hombre joven de aspecto formal, lo saludó con respeto. «Presidente, tenemos reservada una suite en el hotel». «No, muchacho», lo interrumpió Mujica. «Quedamos en que sería un lugar sencillo, sin lujos innecesarios». El diplomático asintió, recordando las instrucciones previas del expresidente. Mujica había sido claro:
No quería gastos superfluos para su estadía. Como usted prefiera, señor. Lo llevaremos a una pensión cercana al Vaticano entonces. En el camino hacia la pensión, Roma desplegaba su esplendor nocturno. Los monumentos iluminados, testigos de siglos de historia, parecían observar con curiosidad a aquel hombre sencillo que había capturado la atención mundial por su forma de entender la política y la vida. La pensión era modesta, pero acogedora. La dueña, una señora italiana de avanzada edad, lo recibió con calidez sin reconocerlo inicialmente. «Bienvenido, señor. Espero que su habitación sea de su agrado». Mujica agradeció con un gesto, llevando personalmente su maleta hasta el cuarto. Era un espacio pequeño pero limpio, con una cama individual, un escritorio y una ventana que daba a una calle tranquila. Para él era más que suficiente. Esa noche, antes de dormir, Mujica sacó de su maleta un libro desgastado por el uso. La América Latina del siglo XXI, del pensador uruguayo Alberto Metol Ferré. Era el mismo libro que había regalado al Papa Francisco durante su primer encuentro en 2013. Había traído otro ejemplar, esta vez con anotaciones personales que había hecho a lo largo de los años. Se sentó en el pequeño escritorio y escribió una dedicatoria en la primera página. A Francisco, compañero de sueños y luchas por un mundo más justo. Con el respeto de quien, desde otra orilla, reconoce en usted un buscador de verdades esenciales, José Mujica. A la mañana siguiente, despertó al amanecer, fiel a su costumbre de campesino. Se preparó con sencillez, vistiendo un traje sobrio, quizás el único que poseía, y zapatos bien lustrados. No era vanidad, sino respeto por la institución que visitaría. Desayunó en una pequeña cafetería cercana, donde pidió un café y un panecillo. Mientras comía, observaba a los romanos en su rutina matinal, el ritmo apresurado de una ciudad que contrastaba con la paz de su chacra en Uruguay. A las 9 en punto, un auto enviado por el Vaticano lo recogió. El conductor, un hombre de pocas palabras, lo saludó con una reverencia. «Buenos días, presidente Mujica. Su santidad lo espera». Mujica asintió, subiendo al vehículo. Mientras avanzaban hacia el Vaticano, sus pensamientos se dirigían hacia aquel encuentro inminente. No era solo la reunión entre dos líderes, sino entre dos hombres que desde diferentes caminos habían llegado a conclusiones similares sobre la condición humana y los males de un sistema económico que privilegiaba el tener por encima del ser. Al cruzar la plaza de San Pedro, Mujica observó a los turistas y peregrinos que se congregaban bajo el sol romano. El esplendor arquitectónico del lugar contrastaba con la sobriedad de pensamiento que él y el Papa compartían. «Qué paradoja», pensó. Él, líder de una institución llena de oro y tesoros, predicando la humildad. Yo, un viejo tupamaro que soñó con la revolución armada, ahora hablando de paz y entendimiento. La Guardia Suiza lo recibió con la solemnidad característica, escoltándolo a través de los pasillos del Vaticano hasta la sala donde se realizaría el encuentro. A cada paso, Mujica sentía el peso de la historia en aquellas paredes, testigos de siglos de poder e influencia global. Finalmente, se abrieron las puertas de una sala sencilla, alejada de la opulencia que podría esperarse en el corazón del Vaticano. Allí, de pie junto a una ventana, estaba el Papa Francisco, quien al verlo sonrió con genuina alegría. «Hola, vecino», saludó el pontífice en español, con su característico acento porteño, extendiendo los brazos hacia el expresidente uruguayo. «Vecino del alma», respondió Mujica, fundiendo el protocolo en un abrazo sincero que simbolizaba el puente tendido entre dos orillas del pensamiento humano, unidos por la búsqueda de un mundo más justo y humano. La sala donde se encontraron Mujica y el Papa Francisco era sorprendentemente austera para estar en el corazón del Vaticano.
Paredes blancas, una mesa sencilla de madera, 2 sillones modestos y una ventana que dejaba entrar la luz natural del mediodía romano. Era como si el espacio hubiera sido elegido especialmente para hacer sentir cómodo al expresidente uruguayo. «Me alegra verte bien, Pepe», dijo Francisco, invitándolo a sentarse frente a él. «Cuando supe que querías venir, me llené de alegría». Mujica tomó asiento, observando con atención el rostro del pontífice. Ambos hombres rondaban edades similares, y en sus ojos se reflejaba el peso de vidas intensas, dedicadas a causas que trascendían lo personal. «Gracias por recibirme, Francisco», respondió Mujica con su característica voz grave. «Sabes que no soy hombre de protocolos, pero respeto profundamente lo que representas, más allá de cualquier diferencia de pensamiento». El Papa sonrió, asintiendo. «Eso es lo valioso de nuestros encuentros, José. Podemos hablar con franqueza, desde diferentes caminos, pero con preocupaciones comunes». Hizo una pausa y añadió: «La última vez que nos vimos, me regalaste un libro de Métole Ferré. Y hoy te traje otro ejemplar», dijo Mujica, extrayendo el libro de su bolsillo interior. «Esta vez con mis propias anotaciones a lo largo de los años. Tal vez te interesen los pensamientos de un viejo tupamaro sobre la integración latinoamericana». Francisco recibió el libro con genuino interés, hojeándolo brevemente. «Tenemos en común un amigo que no está más», citó Mujica, recordando sus palabras de aquel primer encuentro en 2013, refiriéndose a Métole Ferré. «Y ahora tenemos en común muchas otras cosas», completó Francisco, dejando el libro sobre la mesa. «Esa es la maravilla del diálogo genuino, descubrir puntos de encuentro donde parecía haber solo distancia». Un asistente entró discretamente para ofrecerles café. Mujica aceptó con un gesto y pronto ambos tenían frente a sí tazas humeantes. El aroma del café llenó la estancia, creando una atmósfera aún más cercana. «La primera vez que nos encontramos», recordó Mujica tomando un sorbo de café, «me dijiste, usted comprenderá que esta es la monarquía más vieja que queda. Cambiar esto no es fácil». Y después de nuestra conversación, cuando salí, un cardenal me interrogó como si fuera la policía. Francisco rió con franqueza. «Y notaste que en tu segunda visita ese cardenal ya no estaba», añadió el Papa. «La Iglesia cambia, aunque lo haga lentamente. A veces necesitamos ser pacientes con las instituciones, sobre todo con las más antiguas». Mujica asintió, comprendiendo el desafío que enfrentaba Francisco dentro de una estructura milenaria. «Tú y yo compartimos algo fundamental, Francisco. Ambos entendemos que la economía debe estar al servicio del ser humano, no al revés. El capitalismo sin control nos ha convertido en consumidores en lugar de ciudadanos». El Papa se inclinó hacia adelante con interés renovado. «Exactamente, José. Es lo que he tratado de expresar en mis encíclicas. El mercado es necesario, pero no puede ser el único valor que gobierne nuestras sociedades. Cuando la economía se desconecta de la ética, genera exclusión y desigualdad. El problema», reflexionó Mujica, «es que hemos construido un sistema que nos obliga a gastar tiempo de vida para comprar cosas que no necesitamos, con dinero que no tenemos, para impresionar a personas a las que no les importamos». Francisco sonrió ante aquella síntesis tan característica del pensamiento de Pepe. «Tu frase sobre la pobreza siempre me ha parecido reveladora», comentó el Papa. «Esa donde dices que pobres no son los que tienen poco, sino los que necesitan infinitamente mucho. Es que la verdadera pobreza», explicó Mujica, «está en ese deseo insaciable. ¿Sabes? Cuando estuve preso, en condiciones inhumanas, aprendí a valorar cosas que la mayoría da por sentadas: el silencio, la luz del sol, una buena conversación. Casi 15 años de reclusión, muchos de ellos en soledad, te enseñan a mirar la vida de otra manera».
Francisco guardó silencio por un momento, como asimilando aquellas palabras nacidas de una experiencia profundamente humana. José, siempre me ha intrigado tu relación con la fe. ¿Puedo preguntarte sobre eso? Mujica se recostó en su asiento, como preparándose para una conversación más profunda. Pregunta con libertad, respondió. Entre nosotros no caben las diplomacias vacías. El pontífice juntó sus manos, en un gesto que denotaba reflexión. ¿Cómo ves a Dios desde tu perspectiva de agnóstico? La pregunta flotó en el aire por unos segundos. Mujica miró hacia la ventana, donde la luz de Roma entraba con generosidad, antes de responder. Mis dudas con Dios son filosóficas, Francisco. Tal vez yo creo en Dios, tal vez, no sé, o tal vez, como me estoy acercando a la muerte, lo estoy necesitando. Hizo una pausa y continuó. Pero hay algo que sí sé. La religión responde a una necesidad humana profunda. No soy quien para negar eso. Francisco escuchaba con genuino interés, sin interrumpir. El ser humano es un animal utópico, prosiguió Mujica. Inventa cosas para vivir un poco más, para trascender de alguna manera. En el mundo hay más de 4000 religiones y más del 60% de la humanidad cree en algo. ¿Quién soy yo para negar esa necesidad? Es una postura humilde, comentó Francisco, y coincide con lo que yo percibo. La fe no es una imposición, sino una respuesta a una búsqueda inherente al ser humano. Lo que me resulta valioso de la tradición cristiana, continuó Mujica, es su mensaje original de solidaridad con los más débiles. Eso trasciende cualquier dogma y conecta con lo mejor de la condición humana. En ese sentido, creo que tu pontificado está intentando recuperar esa esencia. Es mi intención, confirmó Francisco. La Iglesia debe ser hospital de campaña, no un club exclusivo para perfectos. Cristo vino por los enfermos, no por los sanos, por los pecadores, no por los justos. Mujica asintió, reconociendo en aquellas palabras una visión que trascendía la religiosidad formal para conectar con valores universales. ¿Sabes, Francisco? Aunque no comparta todos los dogmas católicos, valoro enormemente la Iglesia como institución cultural. Los latinoamericanos tenemos dos grandes tradiciones en común, la lengua española y la tradición católica. Son hilos que nos unen a través de la historia. El Papa sonrió ante aquella observación. Es una perspectiva interesante viniendo de alguien que se define como agnóstico. Es que no se trata de ser creyente o no, explicó Mujica. Se trata de reconocer el valor de las instituciones que han dado forma a nuestra identidad. La Iglesia Católica ha estado presente en los momentos más significativos de nuestra historia latinoamericana, para bien y para mal. Negar eso sería negar una parte de nosotros mismos. Francisco se levantó y caminó hacia la ventana, contemplando la plaza de San Pedro que se extendía abajo, llena de visitantes de todo el mundo. ¿Sabes qué es lo que más admiro de ti, José?, preguntó, sin apartar la mirada de la ventana. Ilumíname, respondió Mujica con una sonrisa. Tu coherencia, dijo Francisco, volviéndose hacia él. Has vivido como predicas. No es común en la política, ni siquiera en la religión. Muchos hablan de austeridad desde palacios o de solidaridad sin compartir nada. Mujica se encogió de hombros, como restando importancia al elogio. No es mérito, Francisco. Es que aprendí a vivir con poco y descubrí que era suficiente. La felicidad no está en acumular posesiones, sino en tener tiempo para vivir según tus convicciones. Esa es una lección que el mundo necesita escuchar con urgencia, afirmó el Papa, regresando a su asiento. Vivimos en una sociedad que confunde el valor con el precio, que mide el éxito en términos materiales y descuida lo verdaderamente importante. El problema, reflexionó Mujica, es que hemos construido una civilización que nos empuja constantemente hacia el consumo. Todo el aparato publicitario, todo el sistema económico,
Nos dice que seremos más felices si compramos más. Y es una trampa, porque ese más nunca llega. Francisco asintió, reconociendo la validez de aquella crítica. En mis encíclicas he hablado de eso, dijo. La idolatría del dinero, la cultura del descarte, la globalización de la indiferencia, son distintas caras del mismo problema. Hemos puesto la economía por encima de la dignidad humana. Y ahí está la paradoja, Francisco, señaló Mujica. Nunca antes habíamos tenido tanta capacidad tecnológica para resolver problemas como el hambre o las enfermedades. Y sin embargo, seguimos viendo niños que mueren por causas evitables. No es un problema de recursos, es un problema de prioridades. El Papa se levantó y caminó hacia un pequeño gabinete, de donde extrajo una carpeta. Regresó a la mesa y la abrió, revelando fotografías de diversas partes del mundo. Refugiados, víctimas de guerras, niños en situación de pobreza extrema. Estas imágenes me acompañan siempre, explicó. Me recuerdan que más allá de las teorías y los discursos, hay realidades concretas que exigen acción, personas reales que sufren mientras debatimos. Mujica observó las fotografías con atención, reconociendo en ellas el reflejo de situaciones que había visto durante sus viajes como presidente y después. Es la globalización del dolor, comentó, y frente a eso no podemos ser neutrales. Como dijo Desmond Tutu, si eres neutral en situaciones de injusticia, has elegido el lado del opresor. Exactamente, coincidió Francisco. Por eso, aunque venimos de tradiciones diferentes, encontramos un punto común: la opción preferencial por los pobres, por los excluidos, por los que sufren. Mujica se inclinó hacia adelante, con un brillo especial en la mirada. Hay algo que siempre he querido preguntarte, Francisco. Tú, que has dedicado tu vida a la fe, ¿nunca has tenido dudas? La pregunta directa y personal pareció sorprender momentáneamente al pontífice. Hubo un breve silencio antes de su respuesta. Por supuesto que he tenido dudas, José, respondió con sinceridad. La fe no es certeza absoluta, es confianza a pesar de las preguntas. Los santos más grandes han experimentado la noche oscura del alma. La duda forma parte del camino espiritual. Es reconfortante escuchar eso, admitió Mujica. A veces los líderes religiosos presentan una imagen de certeza inquebrantable que resulta difícil de creer para quienes nos hacemos preguntas constantemente. La certeza absoluta es para los fundamentalistas, afirmó Francisco con convicción. El verdadero camino espiritual incluye preguntas, búsqueda, incluso momentos de oscuridad. Lo importante no es tener todas las respuestas, sino mantener viva la pregunta. Mujica asintió, encontrando en aquellas palabras una profundidad que trascendía los dogmas formales para conectar con la experiencia humana universal. Quizás ahí esté el puente entre nuestras visiones, reflexionó. Tú desde la fe y yo desde la duda, ambos reconocemos que las preguntas son tan importantes como las respuestas. Francisco sonrió, reconociendo la validez de aquella observación. San Agustín decía que nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en Dios, comentó. Esa inquietud, esa búsqueda, nos define como seres humanos, tengamos fe o no. Y tal vez, añadió Mujica, lo que llamamos Dios sea precisamente eso, la pregunta última sobre el sentido de todo, la inquietud esencial que nos empuja a buscar respuestas más allá de lo inmediato. El Papa guardó silencio por un momento, como si estuviera sopesando aquella interpretación. Es una manera de verlo, concedió finalmente. La teología negativa habla de Dios como un misterio que siempre nos trasciende, que nunca podemos agotar con nuestros conceptos o definiciones. Entonces, tal vez no estemos tan lejos como parece, concluyó Mujica. Tú lo llamas Dios y caminas hacia Él con fe. Yo lo llamo misterio y lo contemplo con preguntas. Pero ambos reconocemos que hay algo más allá de lo visible, algo que da sentido a nuestra existencia. Francisco asintió
con una expresión que reflejaba tanto acuerdo como respeto por aquella diferencia de perspectivas. Cristo dijo que había venido para que todos tengamos vida y vida en abundancia, recordó el pontífice. No se trata de imponer dogmas, sino de promover la dignidad humana, la justicia, la paz. En ese terreno, creyentes y no creyentes, podemos trabajar juntos. En eso estamos completamente de acuerdo, afirmó Mujica. Lo que importa no son las etiquetas, sino la capacidad de crear un mundo donde todos puedan vivir con dignidad. Un suave golpe en la puerta interrumpió la conversación. El asistente del Papa asomó discretamente para recordar que tenían compromisos posteriores. «Parece que nuestro tiempo se agota por hoy», dijo Francisco, «pero me gustaría continuar esta conversación. Quizás mañana». Mujica sonrió, complacido ante la perspectiva de prolongar aquel diálogo. «Sería un honor, Francisco. Tenemos mucho que compartir aún». El Papa se levantó y extendió su mano hacia el expresidente uruguayo, quien, en un gesto espontáneo, lo abrazó nuevamente, trascendiendo el protocolo para expresar la genuina conexión humana que se había fortalecido durante aquel encuentro. «Hasta mañana entonces, José», dijo Francisco, «y gracias por tu honestidad». Es refrescante hablar con alguien que no teme expresar sus dudas y convicciones con igual pasión. «Gracias a ti por escucharlas», respondió Mujica. «No todos los días un viejo tupamaro tiene la oportunidad de dialogar sobre Dios con el Papa». Ambos sonrieron, conscientes de la peculiar belleza de aquel encuentro entre dos hombres que desde orillas aparentemente distantes habían tendido puentes de entendimiento y respeto mutuo. La mañana siguiente amaneció despejada en Roma, con un sol radiante que iluminaba los antiguos edificios de la ciudad eterna. Mujica despertó temprano, como era su costumbre. Durante años, incluso como presidente de Uruguay, había mantenido el hábito de levantarse al alba, herencia de su vida en el campo y disciplina adquirida en sus años de prisión. Se preparó un café en la pequeña cocina de la pensión y se sentó junto a la ventana observando el despertar de la ciudad. Roma, con sus miles de años de historia, parecía susurrarle secretos a través del tiempo. Tantos imperios, tantos dogmas, tantas certezas que eventualmente se habían desvanecido, y sin embargo, algo permanecía: la búsqueda humana de sentido, la necesidad de creer en algo más allá de lo inmediato. El teléfono sonó, sacándolo de sus reflexiones. «Buenos días, presidente», saludó la voz del asistente del Papa. «Su Santidad lo espera a las 11. Sugiere un lugar diferente para el encuentro de hoy. Le gustaría llevarlo a los jardines del Vaticano, si está de acuerdo». «Por supuesto», respondió Mujica. «Dígale que estaré allí puntualmente». Después de colgar, Pepe sonrió ante la idea. Los jardines significaban un espacio más informal, más cercano a la naturaleza. Recordó cómo, durante su presidencia, muchas de sus reuniones más importantes las había realizado caminando por el jardín de la residencia presidencial, en lugar de en oficinas formales. En la naturaleza, las conversaciones fluían de manera diferente, más auténtica quizás. Esa mañana decidió caminar hasta el Vaticano. Aunque el chofer oficial estaba a su disposición, prefería sentir el pulso de la ciudad, observar a la gente común en sus rutinas cotidianas. Para Mujica, la política nunca había sido un ejercicio de poder desde Torres de Marfil, sino un compromiso constante con la realidad concreta de las personas. Durante su caminata, observaba a los romanos en su ajetreo matinal. Comerciantes abriendo sus tiendas, estudiantes camino a la universidad, trabajadores dirigiéndose a sus empleos. La vida ordinaria que, en su aparente simplicidad, contenía la verdadera esencia de cualquier sociedad. Al pasar frente a una iglesia pequeña, Mujica se detuvo brevemente. La puerta estaba abierta y se podía ver a algunas personas en su interior, rezando en silencio.
Contempló la escena con respeto, reconociendo en aquellos fieles la manifestación de esa búsqueda humana de trascendencia que él mismo, desde su agnosticismo, también experimentaba a su manera. Continuó su camino hasta llegar a la plaza de San Pedro. Como siempre, el lugar estaba lleno de visitantes de todo el mundo, algunos motivados por la fe, otros por el interés cultural o histórico. Mujica se mezcló entre ellos, disfrutando de su anonimato momentáneo. A pesar de su fama internacional, su apariencia sencilla le permitía a menudo pasar desapercibido, especialmente fuera de América Latina. Al llegar al punto de encuentro, un joven guardia suizo lo reconoció inmediatamente. «Presidente Mujica, bienvenido», saludó con respeto. «Lo acompañaré hasta los jardines». Mujica agradeció con un gesto y siguió al guardia a través de pasadizos que revelaban una parte del Vaticano menos conocida por el público. Finalmente, emergieron a un espacio verde de extraordinaria belleza. Los jardines vaticanos, un remanso de paz en el corazón de la bulliciosa Roma. El Papa Francisco ya lo esperaba, sentado en un banco sencillo bajo la sombra de un olivo centenario. Al ver a Mujica se puso de pie con una sonrisa. «Buenos días, José», saludó extendiendo sus brazos. «Pensé que te gustaría este entorno. Es más cercano a tu chacra que los salones del palacio». Mujica respondió al abrazo con calidez. «Acertaste, Francisco. Entre plantas y árboles siempre me siento más en casa». Comenzaron a caminar juntos por los senderos del jardín, a un ritmo pausado que respetaba la edad de ambos. «Este olivo tiene más de 500 años», comentó el Papa, señalando el árbol bajo el que habían estado. «Ha visto pasar a decenas de pontífices, guerras, revoluciones, y sigue aquí ofreciendo su sombra y sus frutos. Es una buena metáfora de lo que deberían ser nuestras instituciones», reflexionó Mujica. «Arraigadas, pero vivas, firmes, pero generosas, capaces de resistir las tormentas sin perder su capacidad de nutrir a quienes las necesitan». Francisco asintió, apreciando la analogía. «Ayer hablamos de Dios», recordó el pontífice. «Hoy me gustaría hablar sobre los seres humanos, sobre cómo construir una sociedad más justa en medio de tantas contradicciones». «Un tema no menos complejo», respondió Mujica con una sonrisa. «Sobre todo en estos tiempos donde el individualismo parece triunfar sobre cualquier proyecto colectivo». Se detuvieron frente a una pequeña fuente. El sonido del agua creaba un ambiente propicio para la reflexión. «¿Sabes qué es lo que más me preocupa, Francisco? La soledad en medio de la hiperconexión. Nunca antes habíamos tenido tantas formas de comunicarnos, y sin embargo, la gente se siente cada vez más aislada. Es la paradoja de nuestro tiempo», coincidió el Papa. «La tecnología nos acerca a quienes están lejos, pero a menudo nos aleja de quienes están cerca. Tenemos más contactos, pero menos comunidad. Y eso afecta directamente a la política», continuó Mujica. «La democracia necesita ciudadanos comprometidos, dispuestos a pensar en el bien común, pero el sistema actual nos educa para ser consumidores, no ciudadanos. Nos habla de derechos individuales, rara vez de responsabilidades colectivas». Francisco se sentó en el borde de la fuente, invitando a Mujica a hacer lo mismo. «Es como si hubiéramos olvidado que somos seres sociales por naturaleza», reflexionó el pontífice. «La felicidad individual es imposible si está desconectada del bienestar colectivo». «Exacto», asintió Mujica con entusiasmo. «Durante mi gobierno intenté comunicar esa idea, que la felicidad no está en acumular riquezas personales, sino en construir una sociedad donde todos puedan vivir con dignidad. Algunos me entendieron, otros me consideraron un loco anticuado». «Te consideraron loco porque desafiaste la narrativa dominante», comentó Francisco. «En un mundo que idolatra el éxito material, hablar de sobriedad y tiempo libre suena revolucionario, casi subversivo.
Mujica sonrió ante la observación. ¿Sabes? A veces pienso que mi paso por la cárcel fue una extraña bendición. Estar aislado durante años, en condiciones infrahumanas, me enseñó a valorar lo esencial. Cuando tienes que vivir en un pozo, sin libros, sin contacto humano, comprendes que la verdadera riqueza está en poder respirar aire puro, contemplar el cielo, conversar con otros seres humanos. El sufrimiento puede ser un gran maestro, reflexionó Francisco, no porque sea bueno en sí mismo, sino porque nos despoja de lo superfluo y nos pone frente a lo esencial. Mi preocupación, continuó Mujica, es que estamos construyendo una civilización que sacrifica la vida en el altar del consumo. Trabajamos más horas para comprar más cosas que no necesitamos, hipotecando el tiempo que podríamos dedicar a vivir según nuestras convicciones. Es la dictadura del siempre más, coincidió el Papa. Más producción, más consumo, más crecimiento económico, sin preguntarnos hacia dónde nos lleva todo eso. Y lo peor es que ese modelo está destruyendo el planeta, añadió Mujica con un tono de genuina preocupación. No podemos seguir consumiendo como si los recursos fueran infinitos. La Tierra tiene límites y los estamos sobrepasando a un ritmo alarmante. Francisco asintió con gravedad. Es lo que intenté plantear en mi encíclica Laudato Si. No podemos separar la crisis social de la crisis ambiental. Son dos caras de la misma moneda. Se levantaron y continuaron caminando por el jardín, pasando junto a rosales en flor y pequeñas esculturas diseminadas entre la vegetación. Cuando era joven, confesó Mujica, creía que la solución estaba en la revolución armada. Pensaba que si cambiábamos las estructuras de poder por la fuerza, todo lo demás se resolvería automáticamente. ¿Y qué te hizo cambiar de opinión?, preguntó Francisco con genuino interés. La vida, principalmente, respondió Pepe con una sonrisa melancólica. La experiencia de la derrota, de la cárcel, de ver morir a compañeros, de enfrentar la fragilidad de nuestras certezas. Comprendí que la violencia genera más violencia, que los medios condicionan los fines. Es una lección valiosa, comentó el Papa. A veces, en nombre de nobles ideales, se cometen terribles injusticias. Exactamente, confirmó Mujica. Por eso ahora creo en la transformación gradual, en cambiar primero las mentalidades. No podemos construir una sociedad más justa con métodos injustos. El fin no justifica los medios prefiguran el fin. Se detuvieron frente a un pequeño huerto donde se cultivaban hierbas aromáticas y algunas verduras. Mujica se agachó para examinar las plantas con interés. Veo que también cultivas tus alimentos, comentó con aprobación. Es un pequeño huerto orgánico, explicó Francisco. Una manera modesta de recordar que dependemos de la tierra, que no somos dueños, sino custodios de la creación. Mujica tomó un puñado de tierra entre sus manos, sintiendo su textura con la familiaridad de quien ha pasado años cultivando. Sabes, Francisco, en mi chacra tengo un huerto similar. Cultivar la tierra me conecta con algo esencial. Me recuerda que somos parte de un ciclo más grande que nosotros mismos. Es una sabiduría que hemos ido perdiendo, reflexionó el Papa. La modernidad nos ha desconectado de los ritmos naturales, creando la ilusión de que podemos vivir independientemente de la naturaleza. Y esa ilusión es peligrosa, advirtió Mujica. Nos hace olvidar nuestra vulnerabilidad, nuestra interdependencia con todos los seres vivos. Se incorporó lentamente, sacudiéndose la tierra de las manos. ¿Sabes qué me preocupa especialmente, Francisco? El futuro de los jóvenes. Crecen en un mundo lleno de estímulos constantes, bombardeados por mensajes contradictorios, sin referentes claros. Es algo que también me inquieta, confesó el pontífice. Les hemos dejado un mundo complejo, con problemas enormes como el cambio climático o la desigualdad, y al mismo tiempo les hemos quitado muchas de las herramientas espirituales y comunitarias que podrían ayudarles a enfrentarlos.
Exacto, asintió Mujica. Les decimos que deben ser exitosos individualmente, pero no les enseñamos a construir colectivamente. Les hablamos de competir, rara vez de cooperar. Continuaron caminando hasta llegar a un pequeño estanque donde nadaban peces de colores. La tranquilidad del lugar invitaba a la reflexión profunda. A veces pienso, dijo Mujica tras un breve silencio, que hemos confundido el progreso con la acumulación. Tenemos más cosas, pero no necesariamente vivimos mejor. Producimos más alimentos que nunca, y sin embargo, millones de personas pasan hambre. Es la paradoja de nuestro tiempo, coincidió Francisco. Nunca habíamos tenido tantos medios técnicos para resolver problemas básicos, y sin embargo, seguimos viendo sufrimiento evitable a nuestro alrededor. El problema no es técnico, sino político y ético, afirmó Mujica. No es que no sepamos cómo acabar con el hambre o garantizar educación para todos. Es que nuestro sistema de prioridades está distorsionado. Por eso he insistido tanto en la dimensión social de la fe, explicó Francisco. El Evangelio nos llama a poner a los últimos en primer lugar, a construir una sociedad donde nadie quede excluido. Mujica asintió, reconociendo la coherencia de aquel planteamiento. Aunque yo no comparta tu fe religiosa, coincido plenamente en esa visión. La política tiene sentido solo si sirve para mejorar la vida de los más vulnerables. Es ahí donde podemos encontrarnos, señaló el Papa. Creyentes y no creyentes, desde diferentes tradiciones e ideologías, unidos en la defensa de la dignidad humana. Se sentaron en un banco cercano, observando el reflejo del sol en el agua del estanque. «Francisco», dijo Mujica después de un momento de silencio, ¿no te parece irónico que tú y yo, desde orillas aparentemente tan distantes, hayamos llegado a conclusiones tan similares? El Papa sonrió ante aquella observación. «No creo que sea una coincidencia», respondió. «Quizás es porque ambos hemos intentado mirar la realidad con honestidad, sin anteojeras ideológicas o dogmáticas. O tal vez», sugirió Mujica con humor, «es que los dos somos viejos tercos que se niegan a aceptar que el mundo es como es y no como debería ser». Francisco rió de buena gana. «Esa terquedad es precisamente lo que el mundo necesita ahora», afirmó. «Personas que se nieguen a aceptar la injusticia como inevitable, que sigan creyendo en la posibilidad de un mundo mejor». Un asistente se acercó discretamente para informar al Papa de sus compromisos posteriores. «Parece que nuestro tiempo vuelve a agotarse», lamentó Francisco. «Pero tengo una propuesta para ti, José. Mañana debo dirigirme a un grupo de jóvenes de distintos países. Me gustaría que me acompañaras y compartieras también tu visión con ellos». La propuesta sorprendió a Mujica, quien no esperaba participar en un evento público durante su visita. «¿Estás seguro?», preguntó. «Sabes que no suelo medir mis palabras. Podría decir algo inconveniente». Francisco sonrió, como si aquella preocupación fuera precisamente lo que valoraba en su interlocutor. «Estoy completamente seguro», afirmó. «Estos jóvenes necesitan escuchar voces auténticas, no discursos vacíos. Tu experiencia de vida, tu honestidad, puede inspirarlos más que cualquier sermón formal». Mujica asintió, aceptando el desafío. «En ese caso será un honor acompañarte, pero te advierto que hablaré desde mi perspectiva, sin filtros diplomáticos». «No esperaría menos de ti», respondió Francisco. «La diplomacia tiene su lugar, pero a veces necesitamos la contundencia de la verdad desnuda». Se levantaron y comenzaron a caminar de regreso. El sol de mediodía iluminaba el jardín, creando un juego de luces y sombras entre la vegetación. «Una última pregunta antes de separarnos por hoy», dijo Mujica deteniéndose momentáneamente. «¿No temes que tus esfuerzos por reformar la Iglesia acaben siendo neutralizados por las resistencias internas?»
La historia está llena de reformadores que terminaron aislados o derrotados. Francisco contempló la pregunta con seriedad antes de responder. Por supuesto que hay resistencias, algunas muy poderosas. Pero intento recordar siempre que no se trata de mi proyecto personal, sino de ser fiel al mensaje evangélico. Y ese mensaje seguirá vivo, independientemente de mi éxito o fracaso individual. Esa perspectiva me resulta familiar, confesó Mujica. En política también hay que distinguir entre los proyectos personales y las causas que trascienden a los individuos. Como suelo decir, en política no hay sucesión, hay causas. Los hombres y mujeres pasamos, las causas quedan. Exactamente, coincidió Francisco. Por eso debemos trabajar con urgencia, pero sin ansiedad. Hacer nuestra parte lo mejor posible, sabiendo que otros continuarán después de nosotros. Llegaron a la entrada de los jardines, donde debían separarse. El Papa extendió su mano hacia Mujica, quien nuevamente prefirió un abrazo sincero a las formalidades protocolarias. «Hasta mañana entonces, José», dijo Francisco. «Espero con interés escuchar lo que les dirás a esos jóvenes». «Intentaré no avergonzarte demasiado», bromeó Mujica, «aunque no prometo nada». Oh. Ambos rieron, compartiendo ese entendimiento que trasciende las diferencias ideológicas o religiosas, esa complicidad que nace del reconocimiento mutuo entre quienes, a pesar de sus distintos caminos, comparten preocupaciones y esperanzas esenciales. El auditorio Pablo VI del Vaticano estaba repleto de jóvenes provenientes de diversos países. La expectativa era palpable mientras esperaban la llegada del Papa Francisco. Algunos habían viajado desde lugares remotos para participar en aquel encuentro que había sido anunciado como un diálogo intergeneracional sobre los desafíos del mundo contemporáneo. Lo que no sabían era que estarían presentes en un momento histórico, el diálogo público entre el líder espiritual de la Iglesia Católica y un expresidente conocido por su agnosticismo y su pasado guerrillero. Un encuentro improbable que simbolizaba la posibilidad de tender puentes entre visiones aparentemente distantes. Entre bambalinas, Mujica esperaba junto al Papa. Vestía el mismo traje sobrio de los días anteriores, el único que había traído consigo, y observaba con cierta curiosidad el despliegue organizativo de aquel evento. «¿Nervioso, José?», preguntó Francisco con una sonrisa. «A mi edad, las únicas cosas que me ponen nervioso son los problemas de salud», respondió Mujica con humor. «Además, he hablado frente a la Asamblea General de la ONU. Después de eso, todo parece más sencillo». El Papa rió ante aquella respuesta, recordando el famoso discurso de Mujica en 2013, donde había criticado el consumismo y abogado por una vida más austera. «Tus palabras en la ONU resonaron por todo el mundo», comentó Francisco. «Hablaste con la autenticidad que muchos líderes han olvidado, o quizás nunca aprendieron», añadió Mujica. «La política se ha convertido demasiado en un ejercicio de imagen, de apariencias. Hemos olvidado que su sentido original es servir a la comunidad». Un asistente se acercó para informarles que todo estaba listo. Momentos después, ambos caminaban juntos hacia el escenario, recibidos por el aplauso entusiasta de los jóvenes presentes. La imagen era poderosa. El líder religioso con sus vestiduras blancas y el expresidente con su traje sencillo, unidos por el deseo común de compartir su visión con las nuevas generaciones. El moderador del evento, un sacerdote italiano de mediana edad, introdujo a ambos oradores con evidente respeto. Primero habló el Papa, quien se dirigió a los jóvenes con la calidez que lo caracterizaba, hablándoles sobre la importancia de construir un mundo más justo y sostenible. «El futuro no es algo que simplemente llega», les dijo. «Es algo que ustedes están llamados a construir con sus decisiones diarias, con sus compromisos, con su manera de relacionarse con los demás y con la creación».
Luego fue el turno de Mujica. Se acercó al micrófono con paso firme, observando detenidamente a los jóvenes antes de hablar. Sus ojos, cargados de experiencia y sabiduría, recorrieron el auditorio como evaluando a quienes lo escucharían. Antes de comenzar, dijo con su característica voz grave, «Quiero agradecerle al Papa Francisco por esta invitación tan peculiar. No es común que un viejo agnóstico como yo comparta tribuna con el líder de la Iglesia Católica, pero quizás sea precisamente eso lo que necesitamos hoy, diálogos improbables, puentes tendidos sobre aguas aparentemente infranqueables». Un murmullo de aprobación recorrió el auditorio. Mujica continuó, «No vengo a hablarles como expresidente, ni siquiera como político. Les hablo como un viejo que ha visto muchas cosas en su vida: la lucha armada, la derrota, la cárcel, el retorno a la democracia, el gobierno y finalmente el regreso a mi chacra. Y si algo he aprendido es que la vida es demasiado breve para gastarla persiguiendo falsas riquezas». Hizo una pausa como si estuviera ordenando sus pensamientos. «Les han enseñado a ser exitosos», prosiguió con intensidad creciente. «Les han dicho que deben competir, destacar, acumular, pero se han olvidado de enseñarles a ser felices, a vivir con plenitud, a valorar el tiempo, la única riqueza verdaderamente irreemplazable». Los jóvenes escuchaban con atención absoluta. Algunos tomaban notas, otros grababan con sus teléfonos, pero todos parecían capturados por la franqueza de aquel hombre que hablaba sin artificios retóricos. «Les han vendido una ilusión», continuó Mujica. «Les han dicho que serán más felices si tienen más cosas, y es la estafa más grande de la historia. Porque cuando terminen de pagar por todas esas cosas, se darán cuenta de que ya no tienen tiempo para disfrutarlas. Y el tiempo, amigos, es vida. No hay nada más valioso que eso». El Papa Francisco observaba desde su asiento con evidente aprobación. Aunque sus vocabularios eran diferentes, las esencias de sus mensajes convergían en muchos puntos fundamentales. «Hay algo que quiero compartir con ustedes», dijo Mujica adoptando un tono más íntimo. «Durante casi 15 años estuve preso, la mayor parte del tiempo, en condiciones que ustedes ni siquiera podrían imaginar. Viví en un pozo, sin libros, sin contacto humano, escuchando cómo torturaban a mis compañeros. Y en ese infierno aprendí algo esencial. La libertad no está en poder comprar lo que quieras, sino en necesitar poco para ser feliz». Un silencio profundo se instaló en el auditorio. Las palabras de Mujica, nacidas de una experiencia vital tan intensa, resonaban con una autenticidad difícil de igualar. «Cuando salí de la cárcel», prosiguió, «podría haberme llenado de odio, podría haber dedicado mi vida a la venganza. Pero entendí que cargar con ese odio habría significado seguir preso, aunque mi cuerpo estuviera libre. Como dije en el Senado en mi último discurso, en mi jardín hace décadas que no cultivo el odio, porque aprendí una dura lección que me impuso la vida, que el odio termina haciéndonos perder objetividad frente a las cosas. El odio es ciego como el amor, pero el amor es creador y el odio destruye». Francisco asintió visiblemente ante aquellas palabras, reconociendo en ellas una profunda sabiduría que trascendía cualquier diferencia ideológica o religiosa. «Ahora», continuó Mujica mirando directamente a los jóvenes, «quiero hablarles de Dios. Sí, de Dios. Puede parecer extraño viniendo de alguien que se define como agnóstico, pero creo que es importante». Un murmullo de sorpresa recorrió el auditorio. Nadie esperaba que el expresidente abordara ese tema, menos aún en presencia del Papa. «Mis dudas con Dios son filosóficas», explicó Mujica. «Tal vez yo creo en Dios, tal vez, no sé, o tal vez, como me estoy acercando a la muerte, lo estoy necesitando. Pero hay algo que sí sé. La religión responde a una necesidad humana profunda. El ser humano es un animal utópico,
que inventa cosas para vivir un poco más, para trascender de alguna manera. Miró brevemente hacia Francisco antes de continuar. Hace 2 días tuve una larga conversación con el Papa sobre este tema. Y aunque venimos de caminos diferentes, encontramos un punto común. Ambos valoramos la búsqueda sincera por encima de las certezas inamovibles. Él, desde la fe, y yo, desde la duda, coincidimos en que las preguntas son tan importantes como las respuestas. Francisco sonrió, asintiendo en señal de acuerdo con aquella síntesis. Tal vez, prosiguió Mujica, lo que llamamos Dios sea precisamente eso, la pregunta última sobre el sentido de todo, la inquietud esencial que nos empuja a buscar respuestas más allá de lo inmediato. Algunos encuentran esas respuestas en la religión, otros en la filosofía, otros en el arte o en la ciencia. Lo importante no es el nombre que le damos, sino mantener viva esa búsqueda, esa capacidad de asombro ante el misterio de existir. Hizo una pausa para tomar un sorbo de agua antes de abordar el siguiente tema. Pero no he venido solo a hablarles de cuestiones filosóficas, aclaró. También quiero compartir con ustedes mi preocupación por el futuro del planeta. Hemos construido una civilización que consume recursos como si fueran infinitos, que contamina el aire, el agua, la tierra, como si no hubiera un mañana. Su tono se volvió más urgente, más apasionado. Ustedes heredarán un mundo con problemas enormes: cambio climático, pérdida de biodiversidad, contaminación, escasez de agua dulce. Y la pregunta es, ¿qué harán con esa herencia? ¿Seguirán el mismo camino que nos ha traído hasta aquí? ¿O tendrán el coraje de inventar un futuro diferente? Mujica señaló hacia el Papa antes de continuar. Francisco ha hablado de esto en su encíclica Laudato Si. Ha recordado que no podemos separar la crisis social de la crisis ambiental. Son 2 caras de la misma moneda, 2 manifestaciones de un mismo problema. Un sistema que pone el beneficio económico por encima de la dignidad humana y del respeto a la creación. El pontífice asintió nuevamente, reconociendo la validez de aquella interpretación de su pensamiento. Pero no quiero que se vayan de aquí pensando que el futuro es solo oscuridad y desesperanza, añadió Mujica. Al contrario, creo firmemente en la capacidad humana para reinventarse, para encontrar nuevos caminos. Cada generación tiene sus desafíos y estos son los suyos. No son ni más ni menos importantes que los que enfrentamos nosotros en nuestro tiempo. Mujica miró directamente a los jóvenes, con una mezcla de intensidad y ternura paternal. Lo que sí les pido es que no pierdan nunca la capacidad de indignación frente a la injusticia, que no se acostumbren a ver el sufrimiento evitable como algo normal, que no acepten que unos pocos vivan en la opulencia mientras millones no tienen lo básico para una vida digna. Se detuvo un momento, como si estuviera evaluando hasta qué punto podía ser franco en aquel contexto. Y también les pido esto: no confundan el éxito con la acumulación. No hipotequen su tiempo de vida para comprar cosas que no necesitan. No vendan su libertad por un salario más alto. Recuerden siempre que la verdadera riqueza está en poder vivir de acuerdo con sus convicciones, en tener tiempo para amar, para compartir, para contemplar la belleza del mundo. Mujica miró hacia el Papa y luego nuevamente hacia los jóvenes. Francisco y yo venimos de tradiciones diferentes, hemos recorrido caminos distintos. Él, desde la fe católica. Yo, desde el agnosticismo y la militancia política de izquierda. Podríamos habernos visto como adversarios, incluso como enemigos. Sin embargo, hemos descubierto que, en lo esencial, compartimos preocupaciones y esperanzas comunes. El pontífice asintió, visiblemente conmovido por aquellas palabras. Y esa es quizás la lección más importante que podemos compartir con ustedes hoy, concluyó Mujica. Aprendan a tender puentes
donde otros ven abismos. Busquen lo que une, no lo que separa. Cultiven la capacidad de dialogar con quienes piensan diferente, porque sólo así, desde esa diversidad reconocida y respetada, podremos construir un mundo donde todos tengan lugar. Un silencio reverente siguió a sus palabras antes de que estallara un aplauso atronador. Los jóvenes se pusieron de pie, conmovidos por aquella intervención que combinaba sabiduría, autenticidad y esperanza. El Papa Francisco se acercó a Mujica y en un gesto espontáneo que sorprendió a todos, lo abrazó calurosamente. Era la imagen perfecta de aquel encuentro improbable. El líder espiritual y el político de izquierda, unidos por encima de sus diferencias en la búsqueda común de un mundo más humano. Después de que el aplauso se calmara, comenzó la sesión de preguntas. Una joven francesa fue la primera en tomar la palabra. «Presidente Mujica», dijo con evidente emoción, «usted habla de vivir con poco, pero ¿cómo es posible eso en un mundo que constantemente nos empuja a consumir?» Mujica sonrió ante aquella pregunta tan directa. «No es sencillo, pequeña», respondió con calidez. «Vivimos rodeados de publicidad que nos dice que seremos más felices, más atractivos, más exitosos si compramos tal o cual producto. Es una batalla cultural más que individual, pero comienza con una decisión personal. Preguntarte qué necesitas realmente para ser feliz y distinguirlo de lo que te han hecho creer que necesitas». Otro joven, esta vez de Brasil, levantó la mano. «Mi pregunta es para ambos. En un mundo tan polarizado, ¿cómo podemos promover el diálogo entre posturas aparentemente irreconciliables?» Francisco tomó la palabra. «El diálogo verdadero comienza con la escucha sincera», explicó. «No se trata solo de esperar tu turno para hablar, sino de intentar comprender genuinamente al otro. Y para eso hay que abandonar la pretensión de poseer toda la verdad». «Completamente de acuerdo», añadió Mujica. «El fundamentalismo, sea religioso o ideológico, es siempre enemigo del diálogo. Debemos reconocer que la verdad es como un diamante con múltiples caras y que cada perspectiva puede capturar una parte de ella». Una joven de Uruguay, visiblemente emocionada por la presencia de su expresidente, planteó la siguiente pregunta. «Presidente Mujica, usted que ha pasado por tantas etapas en su vida, ¿qué le diría a su yo joven, al guerrillero Tupamaro que fue?» La pregunta provocó un momento de reflexión en Mujica. Se acarició la barba, pensativo, antes de responder. «Le diría que no confunda la intransigencia con la firmeza, que aprenda a escuchar incluso a quienes considera enemigos, que comprenda que la violencia, aunque a veces parezca el camino más corto, casi siempre acaba generando más problemas que soluciones. Pero también le diría que conserve esa indignación frente a la injusticia, esa voluntad de transformar el mundo. Solo le pediría que la canalizara de manera más constructiva». Un joven italiano, vestido con el hábito de seminarista, formuló la siguiente pregunta. «Santo Padre, ¿cómo podemos los católicos dialogar con personas de otras creencias o sin creencias religiosas sin renunciar a nuestra fe?» Francisco sonrió, agradeciendo aquella pregunta. «El diálogo auténtico no requiere que renunciemos a nuestras convicciones», explicó. «Al contrario, necesita que las tengamos claras. Pero exige que las presentemos con humildad, no como armas para someter al otro, sino como propuestas para construir juntos. El presidente Mujica y yo podemos conversar abiertamente, precisamente porque cada uno respeta la posición del otro». «Permítame añadir algo», intervino Mujica. «La fe religiosa y el agnosticismo no son necesariamente enemigos. Ambos pueden ser caminos honestos de búsqueda. Lo peligroso no es creer o dudar, sino la pretensión de imponer a otros las propias convicciones». La última pregunta vino de una joven mexicana, quien se dirigió a ambos.
En un mundo donde parece triunfar el individualismo y la indiferencia, ¿cómo podemos recuperar el sentido de comunidad y solidaridad? Mujica y Francisco intercambiaron miradas, como decidiendo quién respondería primero. Fue el Papa quien tomó la palabra. La cultura del descarte, como la he llamado, nos ha hecho creer que somos autosuficientes, que no necesitamos a los demás. Pero esa es una ilusión peligrosa. Somos seres relacionales por naturaleza, necesitamos a los otros para ser plenamente humanos. La solidaridad no es una opción, es una necesidad vital. Y añadiría algo más, completó Mujica. La felicidad individual es imposible si está desconectada del bienestar colectivo. No podemos ser verdaderamente felices en medio de la miseria generalizada. Por eso, trabajar por un mundo más justo no es solo una obligación ética, sino también una forma de construir nuestra propia felicidad. Con esa respuesta conjunta, que sintetizaba perfectamente el espíritu de aquel encuentro, concluyó la sesión de preguntas. El moderador agradeció a ambos oradores, y los jóvenes respondieron con un nuevo aplauso entusiasta, muchos visiblemente conmovidos por lo que acababan de presenciar. Entre bambalinas, ya fuera del alcance de micrófonos y cámaras, Mujica y Francisco compartieron un último momento privado. «Gracias por tu sinceridad, José», dijo el Papa. «Estos jóvenes necesitaban escuchar una voz auténtica, no otro discurso vacío. Y yo te agradezco la valentía de invitar a un viejo tupamaro agnóstico a hablar en el Vaticano», respondió Mujica con una sonrisa. «No todos los papas se atreverían a tanto». Francisco rió con genuino disfrute. «La Iglesia necesita abrirse al diálogo con todos, especialmente con quienes piensan diferente. De lo contrario, se convierte en un gueto autorreferencial». Mujica asintió, reconociendo la sabiduría de aquellas palabras. «¿Sabes?», dijo después de un momento, «estos días contigo me han hecho pensar mucho sobre Dios. Y aunque sigo teniendo mis dudas filosóficas, hay algo que tengo claro. Si Dios existe, seguramente se parece más a un jardinero humilde que trabaja por el bien de todos, que a un monarca distante sentado en un trono de oro». Francisco sonrió ampliamente ante aquella imagen. «Es una hermosa metáfora, José, y creo que contiene más verdad teológica de la que imaginas. El Dios que yo conozco es precisamente ese, alguien que se ensucia las manos trabajando en el jardín del mundo, que sufre con nosotros y espera que cada uno contribuya a hacer florecer la vida a su alrededor». Se abrazaron una última vez, sellando una amistad improbable que simbolizaba la posibilidad de diálogo entre tradiciones diferentes, entre fe y agnosticismo, entre religión y política. Un encuentro que, sin duda, había conmovido al Vaticano y que resonaría como ejemplo de apertura y entendimiento en un mundo demasiado acostumbrado a levantar muros en lugar de tender puentes. Mientras Mujica se alejaba, Francisco lo observaba con una mezcla de respeto y afecto. Aquel expresidente uruguayo, con su traje sencillo y su sabiduría nacida de la experiencia, le había recordado algo esencial, que la búsqueda de la verdad y la justicia puede tomar caminos diversos, pero que todos convergen cuando están inspirados por un amor genuino a la humanidad. Y esa quizás era la lección más valiosa de aquel encuentro histórico, que más allá de dogmas e ideologías, es posible reconocer la dignidad y la sabiduría del otro, especialmente cuando esa sabiduría nace de una vida vivida con coherencia y entregada a causas que trascienden el interés personal. La respuesta que José Mujica le había dado al Papa Francisco sobre Dios no era teológicamente sofisticada, pero contenía una honestidad y una profundidad que habían conmovido al pontífice, porque en el fondo, tanto la fe como el agnosticismo pueden ser caminos de búsqueda sincera cuando están animados por el deseo de construir un mundo más humano.
donde cada persona pueda vivir con dignidad y donde nadie quede excluido. Y esa, sin duda, era una causa por la que valía la pena seguir luchando. Desde la fe o desde la duda, desde el Vaticano o desde una modesta chacra en las afueras de Montevideo. Queridos amigos, si esta historia sobre el encuentro entre José Mujica y el Papa Francisco ha tocado su corazón, le invito a que me lo haga saber en los comentarios. ¿Comparte usted la filosofía de vida sencilla que promueve Mujica? ¿Cree que es posible tender puentes entre visiones aparentemente opuestas como lo hicieron estos dos grandes hombres? Su opinión es valiosa para nuestra comunidad. No olvide suscribirse y dar me gusta si cree que estas reflexiones sobre la humildad, la autenticidad y la búsqueda de sentido merecen ser compartidas. Como diría Mujica, la felicidad no está en acumular riquezas, sino en tener tiempo para vivir según nuestras convicciones. ¿Qué piensa usted? Lo leo en los comentarios.